Va. Entonces, bueno, pues para empezar, bueno, buenos días, muchas gracias por estar aquí. También muchas gracias al todo el equipo de Vanguardias del Diseño, que es un gusto siempre colaborar con ustedes. Y creo que va a funcionar como muy bien el vínculo de la conferencia que acaba de dar el doctor Peña con lo que les quiero compartir. Yo lo veo más desde el campo del arte contemporáneo, sobre todo la fotografía. Creo que hay un vínculo interesante entre la alfabetización visual y estos cuatro etapas que nos mencionaba el doctor Peña de la alfabetización visual coinciden en muchas cosas. Esto que yo les voy a decir de fotografía e imagen expandida, cruces disciplinarios desde el arte contemporáneo, coinciden muchas cosas y funciona, creo que de alguna manera parecida, cómo ha ido cambiando cómo percibimos la fotografía, ¿no? También desde que surge hasta ahora. Algo importante también que creo que el término fotografía cuando surge, la fotografía cuando la invención de estas primeras fotos de Niepce o Daguerre o todos ellos, como concibieron la fotografía y como la concebimos ahora, creo que es súper diferente. Creo que no se parecen mucho. De hecho, a mí me parece que sería interesante cuestionar si realmente hacemos fotografía actualmente bajo los preceptos de estas primeras imágenes, ¿no? Que se hicieron. Y justo yo abordo la idea de imagen expandida como un cruce disciplinario de fotografía con otros campos del arte, inclusive con otros campos del saber que no son artísticos. En el arte, el performance, instalación, video, imagen, imagen fija, imagen en movimiento, y cómo contribuyen a pensar o entender a la fotografía desde otros puntos de vista. Les voy a presentar algunos ejemplos, por ejemplo, estas primeras imágenes de Edward Muybridge de 1887. En esta época ni siquiera se concebía como imagen expandida, pero como algún guiño me parece interesante cómo desde que surge el medio fotográfico empieza a haber nuevas maneras de hacer fotografía, ¿sí? Esta que va dando la pauta como imagen movimiento y me parece interesante, ¿no? Estos como primeras partes de imagen que en realidad no se llama expandida, pero que va llevando hacia otros lados, ¿no? El discurso, en donde hay como en la historia del arte, sobre todo historia del arte contemporáneo, es cuando se empieza a hablar de escultura expandida. Escultura expandida surge en este periodo de las nuevas vanguardias, que es posterior a todas estas que conocemos como las vanguardias o como coloquialmente les decimos los sismos. En los 50, 60 se empieza la manera de cambiar como los preceptos de cómo hacemos arte o cómo se hacía. Y con esta se puede entender un poco esta pieza de Robert Smithson, esta idea de campo expandido, que yo lo retomo en la fotografía. El campo expandido se refiere a la ampliación de la manera de representar la imagen, en donde una disciplina tiene distintas formas de expresión, digamos, ¿no? Esta pieza de Land Art, que es una pieza pionera de estas nuevas vanguardias, se utilizaba la fotografía no solo como para registrar, para documentar toda la parte artística, sino se llevaba un poco al límite la obra artística, ¿sí? Pensando un poco la naturaleza de la propia fotografía y lo que se presentaba. Hacían una serie en el Land Art, una serie de intervenciones muchas veces gigantes, como en esta que es en un lago, es muy grande, y la manera de meter a los museos estas obras pues era con fotografía. Justamente aquí en esta época empieza a debatirse esta idea del campo expandido, sobre todo en la escultura. eh, y bueno, la idea es cómo la fotografía va representándose de distintas maneras. Eh, no solo se pensaban como documentos, sino como obras en sí mismo. ¿A qué me refiero? Estas piezas documentaban la escultura, digamos, en el espacio público, pero la misma fotografía se hacía la obra. O sea, la obra al final, esta la vemos en un museo como una obra artística. Es una idea o un medio para llevar al espectador a desdibujar los límites disciplinarios entre documentación y creación artística, que me parece interesante. Creo que algo interesante es que
estas etapas que nos mencionaba el doctor Peña creo que más o menos coinciden con lo que yo me remito a imagen expandida, desde que surge la tecnología fotográfica y cómo va cambiando y cómo va presentándose en los museos de una manera distinta. Entonces me parece como interesante esta como analogía y pensando en como imágenes o piezas artísticas más nuevas que yo también las concibo como totalmente imagen expandida. En esta obra de Baker lo que se está haciendo es utiliza videos de plataformas como YouTube, donde los usuarios comparten parte de su vida, aspectos de su vida, opiniones, pensamientos, y todas estas grabaciones son proyectadas en una videoinstalación simultáneamente. Entonces se genera una cacofonía muy interesante en donde las voces interactúan y unas con otras, ¿no? Entonces se van como empalmando un poco pues todas estas voces que van relatando y son imágenes que vemos como comúnmente en internet, ¿no? Alguien que está desayunando, alguien que toma una foto de su desayuno, de su vida cotidiana, de todo esto. Entonces aquí lo interesante es cómo llevan, a mi punto de vista, esta imagen. Que desde un punto de vista, esa imagen fija lo llevan a imagen movimiento y lo presentan en una videoinstalación, que eso es interesante, que aquí justo es una obra multimedia que explora las dinámicas de la comunicación global, las narrativas personales, el contexto de las redes sociales e Internet. Le estoy poniendo algunos ejemplos de cómo la imagen va expandiéndose hacia otros campos y cómo se va representando de distintas maneras, ¿no? Cómo se va haciendo en el campo del arte contemporáneo, como la imagen fotográfica, como este ejemplo que ponía de las piezas de Muybridge, que son serie de fotos en donde va captando el movimiento, hasta estas que son apropiaciones de videos de gente que está en internet hablando de su vida y las pone simultáneamente. Cuando hablamos de imagen expandida o foto expandida, me parece que es la manera de ampliar, la manera de representar e inclusive de presentar a las imágenes fotográficas o de video en donde convergen con distintas maneras. Creo que se amplía un poco el lenguaje y se cuestionan mucho de cómo se debe hacer esto, ¿no? E inclusive vuelvo a esta misma idea que me pareció como anillo al dedo de estas cuatro etapas que nos enseñó el doctor Peña, coinciden totalmente, por ejemplo, todo este término de ahora que se le llama post fotografía, que tiene que ver con todos estos medios digitales, cómo se narran las historias, cómo se cuentan las historias, pues tiene que ver con todo esto, ¿no? Entonces, me parece que el término de campo expandido, que es prestado, digamos, de la escultura y del arte contemporáneo de los 60s y 70s, me parece interesante cómo ha ido cambiando o evolucionando el lenguaje fotográfico. De ser, piensen también cuando surge la fotografía, se tenía esta percepción de ser como un medio para captar la verdad, que siempre se cuestionó eso, ¿no? Si realmente una fotografía puede captar la verdad del mundo, que eso me parece que es una manera de representar el mundo más que una cuestión como de verdad, digamos, ¿no? Eh, Cuando hablamos de fotografía expandida, se amplían los límites tradicionales del campo fotográfico en el medio artístico. Ya no solo vemos imágenes bidimensionales enmarcadas con una María Luisa, sino empezamos a ver imágenes que tienen que ver más con performance, con instalación, con diseño, con arte sonoro, con más cosas, ¿no? Y para ir cerrando, y creo que esta pregunta que nos hacía de esta cuarta etapa del uso de la inteligencia artificial como parte de la alfabetización visual, creo que queda como anillo al dedo porque este ejemplo que les se muestra es dentro del marco de la 20ª Bienal de Fotografía de México, que organiza el Centro de la Imagen, que fue en el 2023, que es uno de los certámenes de fotografía pues, más importantes del país, que es un premio de adquisición, son dos premios de adquisición. Se presentó este proyecto de Rogelio VII, Exhumar la Memoria,
que totalmente es un vínculo expandido en donde el autor, que es de Michoacán, lo que hace es investiga las posibilidades de la memoria y la identidad mediante un enfoque que combina procesos fotográficos artesanales, técnicas antiguas y técnicas contemporáneas y el uso de la IA. Entonces va generando estas imágenes a partir de intervenciones físicas que se articulan con elementos conceptuales de la imagen. Bueno, me parece importante y creo que queda como muy bien con lo que se ha platicado esta mañana. Es un proyecto que considero yo que es de imagen expandida, en donde llevamos conceptualmente la imagen fotográfica hacia otros campos y cómo nos puede resultar interesante para proyectos conceptuales el uso de estas tecnologías. Lo que hace Rogelio Séptimo es indagar un poco en archivos familiares, fotográficos, va indagando como un poco sus antecedentes familiares y los va recuperando a través de la IA. Entonces llega un momento que ya no existen imágenes de personas que están en algún árbol genealógico y las va reconstruyendo a partir de la IA. Y creo que me parece muy importante el hecho de que haya sido un premio de adquisición de la última Bienal de Fotografía del 2023. Generó mucho debate, igual cuando, creo que igual el mismo debate que cuando surgió la fotografía de que si era arte, que si no era arte, que si lo hacía una máquina. El mismo debate está justo ahora. Tampoco me atrevería a responder la pregunta que nos planteaba el doctor Peña, pero cómo con estos ejemplos de las imágenes de Muybridge que surgen como del movimiento, de Robert Smithson, de estas imágenes que vemos de YouTube, o esta de Rogelio Séptimo, cómo el lenguaje fotográfico ha ido cambiando y ha ido evolucionando y siendo de una manera distinta. Se presenta en los museos de una manera diferente, de una manera expandida, y van llevando la fotografía hacia otros lados. Y creo que lo interesante es que la foto no se queda solo en la fotografía, dialoga con otros campos del arte, e inclusive con otras disciplinas que no tienen que ver con el arte. Y justo termino esta ponencia pensando en esto que les planteaba al principio, de yo pienso que a todo esto que le llamamos fotografía, pensando en cómo surge la fotografía en el siglo XIX y cómo la pensaron, pues en realidad ya no se parece nada a lo que hacían antes, a lo que hacemos ahora, y debatir un poco si realmente hacemos fotografía o estamos haciendo otra cosa de lo que se hacía hace unos años. Pues esto sería mi participación. No sé si tengan alguna duda o comentario. Quise compactarlo como en 4 referentes para que fuera un poco más sencillo de entender.